Hola profesor, qué gusto. Bueno, conjuntamente con mi compañera Emma Zambrano y yo, Carla Córdoba, hemos escogido el tema a tratar, el terremoto de Haití, suscitado en el 2010. A continuación, el video. Haití, situado en el corazón del Caribe, es un país que tiene una historia totalmente singular. En 1804 se convirtió en la primera república independiente liderada por esclavos libres, marcando así un hito en la historia mundial. Sin embargo, esta independencia trajo consigo décadas de inestabilidad política, pobreza extrema y una vulnerabilidad considerable frente a desastres naturales. En enero del 2010, Haití ya era el país más pobre del hemisferio occidental, con el 80% de su población viviendo con menos de $2 al día. El acceso a los servicios básicos como agua potable, atención médica y educación era totalmente limitado. La capital de Puerto Príncipe albergaba una población creciente en viviendas improvisadas y estructuras construidas sin regulación. Esto creó de cierta manera un escenario totalmente perfecto para una tragedia de proporciones totalmente inimaginables. El 12 de enero del 2010, a las 4:53 de la tarde, la Tierra tembló con una fuerza totalmente devastadora. El terremoto, que tuvo una magnitud de 7 grados en escala de Richter, tuvo su epicentro cerca de Leogán, a solo 25 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe. Este fue el evento sísmico más fuerte en golpear al país desde hace 200 años. El movimiento telúrico duró menos de un minuto, pero fue el tiempo suficiente para poder destruir más del 60% de los edificios en Puerto Príncipe y devastar otras ciudades cercanas como Jacmel. Incluso en Leogán se vio una destrucción del 80% de las construcciones. Entre los edificios destruidos se encontraron hospitales, escuelas y hasta el Palacio Nacional, que es considerado un símbolo de la soberanía haitiana. Los servicios básicos colapsaron por completo, dejando a millones de personas sin acceso al agua potable, alimentos, mucho menos atención médica. El sufrimiento humano era totalmente inimaginable. Las cifras muy devastadoras indicaban que más de 300.000 personas murieron y otras tantas resultaron heridas. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas bajo escombros mientras sus familias intentaban buscarlas desesperadamente, tratando de salvarlas a mano suelta. La tragedia no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, Haití sufrió más de 50 réplicas significativas. Algunas de ellas superaban los 5 grados en escala de Richter, que continuaron así dañando estructuras que quedaron sumamente débiles y aumentando el miedo entre todos los sobrevivientes. El terremoto dejó a 1,5 millones de personas sin hogar. Se formaron campamentos improvisados que surgieron en parques, en plazas y campos abiertos, pero las condiciones eran totalmente insalubres y muy peligrosas. La respuesta internacional fue inmediata. Países de todo el mundo enviaron ayuda humanitaria, equipos de rescate y un sinfín de donaciones. Sin embargo, la falta de infraestructura, la corrupción y la mala gestión dificultó totalmente la distribución de los recursos. Millones de dólares quedaron atrapados en la burocracia o simplemente nunca llegaron a los más necesitados. Continuando con la cobertura, en cuanto al estado actual de las regiones afectadas, casi 15 años después del terremoto, Haití sigue enfrentando desafíos significativos en su proceso de recuperación. Si bien se han logrado avances en algunos aspectos, el país continúa siendo uno de los más vulnerables del mundo frente a desastres naturales, y sus regiones afectadas por el terremoto aún enfrentan una crisis prolongada, como es el caso de Puerto Príncipe, la capital, que sigue siendo la ciudad más afectada, con muchas de sus áreas centrales reconstruidas en parte, pero con una gran cantidad de estructuras dañadas que no se han rehabilitado por completo.
Aunque algunas áreas han recibido ayuda internacional para mejorar la infraestructura básica, como escuelas, hospitales y caminos, los avances han sido desiguales. Muchas de las viviendas precarias y campamentos temporales donde millones de personas habitaron durante el terremoto y se refugiaron continúan existiendo, y aún hay comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza y precariedad. Sin embargo, el norte de Haití no fue tan gravemente afectado por el terremoto. Ha visto algo de desarrollo gracias a la inversión en agricultura y pequeñas industrias, pero sigue siendo, pese a ello, una de las regiones más empobrecidas del país. Por otro lado, las áreas rurales han sido especialmente vulnerables a los desastres posteriores, incluidos huracanes y sequías. Debido a la falta de infraestructura adecuada, la reconstrucción de viviendas sigue siendo insuficiente y la falta de un sistema de salud robusto ha complicado el manejo de enfermedades como el cólera, que se propagó después del terremoto debido a la escasez de agua potable y el colapso de las instalaciones sanitarias. La respuesta internacional al terremoto ha sido una mezcla de éxitos y fracasos. A pesar de que se movilizaron enormes cantidades de ayuda humanitaria y fondos internacionales, la reconstrucción a largo plazo ha sido lenta. En cuanto a la justicia ambiental, este es un concepto que busca garantizar que todas las personas, independientemente de su origen social, económico o geográfico, tengan el derecho a vivir un ambiente saludable y sostenible. Esta justicia no solo aboga por el acceso equitativo a recursos naturales, sino también reconoce cómo las crisis ambientales, los desastres naturales y las políticas de desarrollo afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Haití, uno de los países más pobres y ambientalmente degradados del hemisferio occidental, fue particularmente vulnerable al terremoto debido a su inestabilidad estructural, tanto en términos de infraestructura como de políticas de gestión ambiental. La construcción deficiente y la falta de planificación urbana también fueron factores críticos. Las viviendas en áreas como Puerto Príncipe eran en su mayoría precarias y no estaban construidas para resistir un sismo de tal magnitud. La falta de infraestructura sólida, el crecimiento desordenado de las ciudades, sin supervisión adecuada, complicó toda la supervivencia de los habitantes. Esto refleja una falta de políticas de desarrollo urbano sostenible que son una manifestación de la injusticia ambiental, ya que las comunidades más pobres a menudo no tienen acceso a recursos para construir de manera segura. La justicia ambiental también está vinculada al acceso de ayuda y la respuesta ante desastres. La falta de preparación y las deficiencias en la infraestructura de salud y transporte dificultaron la entrega de ayuda de manera eficiente. Además, la ayuda no siempre abordó las causas estructurales de la vulnerabilidad de Haití, como la pobreza extrema y la falta de gestión ambiental adecuada. La justicia ambiental en este contexto no solo se refiere a la gestión de recursos naturales, sino también a la creación de condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir sin miedo a los desastres que puedan agravar las desigualdades sociales y económicas.